En la zona de Ucrania, controladas de facto por las autoridades rusas. Elecciones regionales ilegales según el derecho internacional en la zona de Zaporilla, donde se encuentra la planta nuclear más importante de Europa, y en Donetsk, cerca de la línea del frente y de difícil acceso. Los miembros de la comisión electoral están recogiendo votos puerta a puerta 375 aldeas de ambas regiones, con las que pretenden abarcar la opinión de más de 214.000 personas. Votación que se alargará como máximo hasta el próximo fin de semana. Rusia ha declarado que va a anexionar las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla hace ahora un año, incluso cuando no las controla completamente. En mayo, los legisladores rusos, en este caso, han aprobado medidas para permitir que se celebren elecciones bajo la ley marcial, mientras que el Kremlin se prepara para una cita con las urnas regionales y presidenciales que a Vladimir Putin podrían otorgarle un quinto mandato en el 24. Las regiones de Lugansk y Gerson tendrán elecciones para el Parlamento local a partir de septiembre. Y grietas son mientras las que se abren para la Unión Europea con respecto de China, y eso por la división que existe dentro de los países del bloque. Países Bajos culpa ahora, lo ha hecho la ministra neerlandesa de Comercio Exterior en una entrevista, culpa ahora a Grecia de no poder proceder con el desacoplamiento de China porque asume es un país demasiado pendiente del gigante asiático. A cuenta de las preocupaciones de las empresas sobre los mecanismos de control de las inversiones extranjeras en la Unión, La Haya habla de una prueba de seguridad holandesa para inversiones, fusiones y adquisiciones que comprueba la práctica influencia extranjera en sectores estratégicos holandeses y pide que se pueda extender al resto de Europa. Esto cuando el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dice hoy que el ciclo de subidas de tipos de interés llevado a cabo por el organismo para devolver la inflación al objetivo del 2% está ya en su recta final, aunque no ha querido desvelar cuáles van a ser los próximos movimientos del Banco Central. Sobre las restricciones monetarias que está ejecutando el organismo, ha asegurado que las subidas de los tipos ya están endureciendo las condiciones de financiación, aunque ha advertido que todavía no se han sentido todas las consecuencias, ya que estas suelen tardar entre 12 y 24 meses en materializarse. Y mientras tanto, como decíamos, se abren las urnas en las zonas de Ucrania controladas de facto por las autoridades rusas, mientras que con palabras son las que nos llegan desde la cita que tiene con su homólogo turco Sergei Lavrov, el ministro ruso de Asuntos Exteriores. Dice que cuando hablan de aislamiento de Rusia, en Occidente se olvidan del 85% de la población mundial que no ha anunciado sanciones en contra de su país. Y mercado hoy con noticia después de que el Banco Santander se haya decidido por postergar la recompra de un bono convertible contingente, un coco de 1.000 millones de euros, cuya primera ventana opcional de amortización está prevista para el 29 de septiembre, de aquí a más o menos un mes, a la espera de un momento en el que tenga sentido económico. La razón detrás de la decisión es el elevado coste actual de la emisión de estos cocos, cuyo rendimiento están por encima del 10%. Situación que deriva de la venta de Credit Suisse a que supuso un cambio en el orden de prelación en la absorción de pérdidas entre los bonistas AT1 y los accionistas de la renta variable en las compañías cotizadas en los mercados. Primero de septiembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se abren las urnas en las zonas de Ucrania controladas de facto por las autoridades rusas. Elecciones regionales y ilegales, según el derecho internacional, en la zona de Zaporilla, donde se encuentra la planta nuclear más importante de Ucrania y Donetsk, y cerca de la línea del frente y de difícil acceso. Los miembros de la comisión electoral están recogiendo votos puerta a puerta 375 aldeas de ambas regiones, Zaporilla y Donetsk,
y con lo que pretenden abarcar la opinión de más de 214.000 personas. Votación que se va a alargar como máximo hasta el próximo fin de semana. Rusia se ha declarado ya en las últimas horas que va a anexionar las regiones ucranianas de Donetsk, de Lugansk, de Gerson y de Zaporilla hace ahora un año, incluso cuando no las controla completamente. En mayo, los legisladores rusos ya aprobaron varias medidas para permitir que se celebraran estas elecciones bajo la ley marcial, recuerden, la que se impone como motivo de la guerra, mientras que el Kremlin se prepara para una cita con las urnas, en este caso regionales y presidenciales, que podrían otorgarle, de cumplirse lo que dicen las encuestas, a Vladimir Putin un quinto mandato en 2024. Las regiones ocupadas de Lugansk y Gerson tendrán elecciones para el Parlamento local, cargos municipales, a partir de esta misma semana que abrimos el próximo día 4. Único palabras son las que nos llegan desde la cita que tiene con su homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Dice que cuando hablan de aislamiento de Rusia, se habla aquí en Europa, se habla en Estados Unidos, por parte de las autoridades, se están olvidando del 85% de la población mundial que no ha anunciado sanciones contra su país. Está el ejemplo de la China o de India como países más poblados del mundo, pero también el continente africano, uno de los de mayor futuro o proyección económica internacional en lo que viene. Y grietas son mientras las que se abren para la Unión Europea con respecto de China, y por eso la división existe dentro de los países del bloque, y es principalmente Países Bajos, aquellos frugales en otro momento de nuestra historia económica, la que culpa ahora, y lo ha hecho la ministra neerlandesa de Comercio Exterior en una entrevista hoy, culpa ahora a Grecia de no poder proceder con el desacoplamiento o el de-risking, la estrategia de minimización de riesgos de la Unión Europea contra China, porque asume es un país demasiado dependiente del gigante asiático. A cuenta de las preocupaciones de las empresas sobre los mecanismos de control de las inversiones extranjeras dentro de la Unión Europea, La Haya pone de ejemplo y muestra como prueba de seguridad holandesa las inversiones, fusiones y adquisiciones que bajo la ley neerlandesa tienen que comprobarse con una influencia extranjera en sectores estratégicos. Pide que se pueda extender esto al resto de Europa de manera que quede más blanco sobre negro sobre el control real que tienen los extranjeros en activos estratégicos europeos. Y de hecho, para muestra un botón, el puerto del Pireo, cuyo accionista mayoritario es la compañía naviera china COSCO Shipping, ha sido a menudo percibido como una importante palanca de influencia china para Europa, habiendo sido mencionado en momentos en los que Grecia llegó a bloquear las declaraciones de la Unión sobre la situación de los derechos humanos en China por miedo a perder esta factura en cuanto al puerto del Pireo. En economía, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dice hoy que el ciclo de subidas de tipos de interés llevado a cabo por el organismo, el que quieren poner en marcha para devolver la inflación al objetivo del 2%, está ya en su recta final, aunque no ha querido desvelar cuáles van a ser los próximos movimientos del Banco Central, qué decisión se va a tomar el próximo 14 de septiembre. Sobre las restricciones monetarias, las que está ejecutando ahora mismo el organismo que preside Christine Lagarde, sí que asegura el exministro de Economía español que las subidas de tipos ya están endureciendo las condiciones actuales de financiación, que ya estén siendo restrictivas para dejar de hacer que circule dinero sobre la economía. Aunque eso sí, advierten que todavía no se han sentido todas las consecuencias, que suelen tardar en un decalaje entre 12 y, atención a este dato, 24 meses en materializarse. Hasta ahora se decía que eran 12, 18, año y medio lo que tardarían en empezar a subirse los tipos de interés y a notarse en la economía real. Palabras, en todo caso, también las que se complementan con las que desde Francia ha pronunciado el gobernador de su Banco Central, François Villeroy de Galhau, quien asume ahora que todas las opciones están abiertas para las próximas reuniones de política monetaria. Tenemos sobre la mesa las próximas dos antes de final de año, incluida el próximo 14 de septiembre. Dice que aunque los tipos de interés están cerca de su punto máximo, es decir, cerca de esa tasa terminal en la que van a empezar a bajar, y que hay señales de que la inflación subyacente ya ha tocado su punto máximo. De hecho, ayer conocíamos el dato de IPC de la zona euro y veíamos cierta relajación, a pesar de que sobre el dato general se seguían viendo incrementos.
Aunque esta situación se esté dando en Europa, dice Villois de Galó que todavía no se puede dar nada por sentado. De hecho, sus palabras literales han sido: estamos cerca, muy cerca del pico de nuestros tipos de interés, pero todavía estamos lejos del punto en el que podríamos considerar que habría que empezar a bajarlos. Añade el francés que lo importante es saber cuánto tiempo se van a mantener altos los tipos para dar unas conclusiones más claras al mercado sobre lo que puede venir en los próximos meses. Entre tanto, PMIs, la actividad manufacturera en este contexto y de momento sigue mostrando señales de haber entrado en la nevera, de estar poco a poco enfriándose aquí en Europa. Caída de la actividad en la zona euro. El PMI, el gestor de compras, el índice gestor de compras sube a un máximo de los últimos 3 meses, pero ojo, porque está en los 43,5 puntos a cierre del mes de agosto, todavía en zona de contracción y lejos de esa barrera de los 50 enteros que habla y da pie a comenzar a hablar de expansión económica. Alemania, lo que es la potencia del bloque comunitario, se mantiene como un valor atípico, negativo entre los grandes países, probablemente alimentando también en el seno del Consejo de Gobierno el debate sobre si es el enfermo débil de Europa, a pesar de que se encuentra entre las economías más diversificadas. La desaceleración del sector manufacturero español es la más intensa del año. Hoy hemos conocido desagregados por países y en nuestro caso nos quedamos en los 46,5 puntos en agosto. Señala la quinta contracción mensual consecutiva en nuestra actividad manufacturera. Datos que contrastan con China, donde la actividad de sus fábricas, la actividad fabril, vuelve sorprendentemente a la expansión y lo hace en un mes en el que se suele paralizar el resto del mundo. Mejora de la oferta, la demanda interna y el empleo. Primeros esfuerzos, primeras sugerencias sobre los esfuerzos oficiales por reactivar el crecimiento que podrían estar surtiendo efecto. PMI Caixin vuelve a zona de expansión tras firmar en los 51 puntos, superando previsiones del mercado y marcando la lectura más alta desde febrero. En todo caso, eso sí, imagen mixta del sector, porque mientras este Caixin es positivo, la encuesta oficial de las autoridades chinas mostraba ayer mismo que la manufacturera se ha contraído por quinto mes consecutivo. Y esto mientras que, como decíamos, impulso del gobierno chino para tratar de poner en marcha su economía y el Banco Popular, también en guerra contra esta desaceleración económica, anuncia hoy el PBOC que va a recortar por primera vez este año la cantidad de divisas que las instituciones financieras deben mantener como reservas, una medida que se considera destinada a frenar el ritmo de las recientes caídas en la divisa, en el yuan. Concretamente, el coeficiente de reservas obligatorias de divisas se va a recortar 200 puntos básicos hasta el 4%. A partir del 15 de septiembre, de momento la vamos a tener sobre los 6 puntos porcentuales. Esto, sobre la práctica, ¿en qué nos afectaría? Impulsaría la liquidez de divisas en el mercado, reforzando al yuan, que se ha visto presionado a la baja por la ralentización económica general del país. Todo apunta, por lo tanto, a que en septiembre será el Banco de Inglaterra el único de los 14 que se reúnen que va a anunciar una subida de los tipos de interés para situar los oficiales en Gran Bretaña en el 5,5%, y tras este ajuste de la política monetaria, el Banco de Inglaterra tendría otro movimiento idéntico para la siguiente reunión, por lo que no se descarta, según el consenso de analistas, la posibilidad de ver una pausa en la institución para ver cómo reacciona la economía a sus políticas. En el caso del Reino Unido, el índice de precios al consumo aún se sitúa lejos del objetivo, 6,8%, y el dato subyacente mantiene firmeza, en este caso un pelín más arriba, sobre la zona del 6,9%. Protagonista hoy el sector inmobiliario, precisamente del Reino Unido. Los precios de la vivienda han caído un 5,3% en tasa interanual, el mayor ritmo en 14 años, en medio de la debilidad de la demanda. Son datos del prestamista hipotecario Nationwide Building Society, que apunta que el coste medio de una vivienda ha caído sobre estos 5 puntos porcentuales en el año hasta agosto, el ritmo más rápido desde julio del 2009, cuando la crisis financiera estaba en su pleno apogeo. En el mes, el recorte es de 8 décimas, el doble de lo que se esperaba por el mercado. Y a la energía se va la disputa en el seno de la Comisión Europea. Está en curso la posible colisión París-Berlín sobre si la bonanza de los subsidios energéticos en Europa va a continuar más allá del próximo año. Se están revisando las medidas de crisis impuestas desde la invasión de Ucrania,
que permitieron que las capitales nacionales pudieran subsidiar al sector energético para proteger a la industria de los aumentos de precios. En una encuesta enviada a los gobiernos nacionales a finales del año pasado, a la que ha tenido acceso el diario El Político, la Comisión Europea está presionando a las capitales para que confirmen que esas reglas relajadas sobre las donaciones estatales deberían eliminarse gradualmente antes del 31 de diciembre, como se planteó en un primer momento. Ni Francia ni Alemania dispuestos a eliminar por completo los subsidios por temor a que pierdan competitividad industrial y que las principales industrias se vayan de su país a otros territorios más baratos. Inversores que ven ahora cómo los incentivos podrían centrarse en Estados Unidos o China. Mercado nacional hoy pendiente y con noticia después de que el Banco Santander se haya decidido por postergar la recompra de un bono convertible contingente, un COCO, 1.000 millones de euros, cuya primera ventana opcional de amortización estaba prevista para el 29 de septiembre. Se va a esperar a que tenga sentido económico una operación de este calibre. La razón para la cántabra detrás de la decisión es el elevado actual coste de la emisión de COCOs, cuyos rendimientos están por encima del 10%, situación derivada a las claras de la venta de Credit Suisse a UBS, que supuso un cambio en el orden de prelación de absorción de pérdidas. Antes eran los bonistas AT1 los primeros, antes que los accionistas. En aquel momento, con Credit Suisse y UBS, cambió esta dinámica. Precisamente son casi 15 los minutos que pasan sobre las 2 en punto de la tarde. Pausamos para publicidad y volvemos con un especial informativo. Lo vamos a hacer en los próximos minutos analizando ese dato de desempleo que nos llega desde Estados Unidos.